6 cosas que nunca más volverás a ver en WWE. Número 6. El abuso a las mujeres. En el pasado, las mujeres de la WWE fueron sometidas en muchas ocasiones en segmentos que les dañarían tanto físicamente como psicológicamente. WWE a veces mezclaba a las mujeres junto con el talento masculino en segmentos donde éstas recibirían golpes, remates y maltrato psicológico. Un ejemplo muy claro es el de Stephanie McMahon recibiendo un Stunner de Stone Cold o un Rock Bottom de The Rock, o también cuando luchó contra Brock Lesnar en un SmackDown de 2003. Hay muchos más ejemplos, como el de los Dudley Boys rompiendo mesas con mujeres, o incluso Rhino aplicando lanzas, y así una larga lista. Hoy en día dudo mucho de que volvamos a ver el abuso a las mujeres en WWE. Puede que en alguna ocasión, en alguna historia lo hagan, pero no de la misma forma, no de la misma brutalidad que hacían antes. Número 5. Las luchas hardcore. Hubo un tiempo en que la WWE se realizaban luchas con estipulaciones hardcore. En este tipo de combate se usaban muchos objetos como sillas, cubos de basura, mesas, bates y entre otras muchas cosas aún peores, como rodear ciertos objetos con alambre de púas. Esos combates eran duros y era más fácil que se produjeran lesiones, y el 70% de las veces los combates acababan con algún luchador sangrando. Las estipulaciones y estilos que utilizaba la WWE para esos combates eran parecidos a los que hacían la ECW original, pero como una versión más light. Incluso hoy en día podemos ver en WWE aún combates con estipulaciones extremas o hardcore, entre comillas, y digo entre comillas porque de hardcore y extremo no tienen absolutamente nada. Evidentemente estamos en la era PG. Antes la WWE era para gente más adulta, la mayoría del público era hardcore y reaccionaban siempre de forma violenta, ya que antes era lo mejor reaccionar así. Incluso, como muchos ya sabéis, WWE hizo crear expresamente el Hardcore Championship en honor a toda esa gente que apoyaba este estilo de lucha, y también para sustituir al antiguo campeonato de la WWE. Número 4. Las bromas homosexuales. En un pasado no muy lejano, un elemento común en las promos de WWE consistía en hacer insultos relacionados con la homosexualidad. WWE utilizaba este tipo de promos como burla para provocar a los adversarios, ya fuese insultándolos, utilizando gimmick gays, entre otras muchas cosas. Eso fue el método de WWE durante varios años para impulsar a muchos de sus talentos. Hoy en día el uso y burla hacia la homosexualidad no es bien recibida por la mayoría de los grupos sociales. No es que fuera aceptable en aquel entonces, pero se ha puesto de manifiesto de manera más prominente en los últimos años gracias a los movimientos políticos y sociales. Los chistes homosexuales ya no serán vistos o escuchados de nuevo en la WWE, ya que la empresa tiene luchadores que se identifican como tales y deben mantener su nivel de odio controlado. Número 3. Luchas con un sangrado abundante. Las luchas con una cantidad enorme de sangre es otra de las cosas que jamás volverás a ver en WWE. La primera razón es porque estamos en una era que WWE es por y para niños, llamada era PG. Y en esta era, WWE con solo ver un poco de sangre y que no esté planeado, que no forme parte del guión, ya preparan la camilla para ir al hospital. Y la segunda razón, que contradice un poquito a la primera, es por la propia salud de los luchadores. No hace falta decir que sangrar de manera excesiva puede provocar mareos, pérdida de conciencia y diferentes infecciones producidas por los cortes. Está claro que nunca más volveremos a ver en WWE luchas con un sangrado excesivo, y si las vemos posiblemente sea utilizando una bolsita o una cápsula de sangre. Número 2. Las luchas de bra and panties. Antes de la conocida revolución de las divas, WWE utilizaba a las mujeres, por decirlo de alguna manera, como objetos. Las utilizaba para el disfrute del público. A WWE no les interesaban las mujeres para luchar y que mostrasen todo su potencial y sus habilidades luchísticas.
aunque he de decir que habían algunas mujeres que con solo verlas ya sabías que no tenían ni idea de luchar y solo fueron contratadas por su cuerpo. Muchas veces a las mujeres les hacían hacer promos y combates de lo más absurdos y denigrantes. Un ejemplo son las luchas de Bra and Panties. Para quien no sepa, la estipulación de estas luchas, si es que se pueden llamar luchas, consistían básicamente en quitar la ropa al oponente y dejarla solo en sujetador y bragas para llevarse la victoria. Un par de ejemplos de estos combates son los de Trish Stratus contra Lita o el de Candice Mitchell contra Melina. Hoy en día, por suerte, gracias en parte a Triple H y a Stephanie McMahon, las mujeres son bien utilizadas en WWE y pueden mostrar todo su potencial y talento. Número 1. Los ángulos de muerte. Lo que sí que pienso que nunca vamos a volver a ver en WWE son los ángulos de muerte. WWE en el pasado utilizó en alguna ocasión estos ángulos fingiendo la muerte de algún luchador o de alguna persona importante dentro de la empresa. Uno de los ángulos de muerte más famosos es el del presidente de la WWE, Vince McMahon. Esto pasó en un Monday Night Raw de 2007, cuando Vince se dirigía a su limusina para irse a casa y justo al momento de cerrar la puerta de la limusina, esta explotaría. Este ángulo de muerte dejaría a los fans impactados y en shock. De hecho, fue una de las storylines más absurdas de ese año en WWE, pues la principal idea era ir diciendo en cada semana en Monday Night Raw esta pregunta: ¿quién ha sido el que ha matado a Vince McMahon? Y cada 2 semanas se iría descubriendo nuevos detalles del asesino. En medio de esta historia también se descubriría quién era el hijo legítimo de Vince, y este era Mr. Kennedy. Todo el mundo culparía a Kennedy por el asesinato, pero en realidad quien mató a Vince McMahon al final fue su propia mujer, Linda McMahon. Esta fue una historia, un ángulo de muerte que al final WWE decidió no continuar, y fue por una razón, y es que al inicio de esta misma storyline ocurrió la muerte de uno de sus talentos. Falleció Chris Benoit. A día de hoy estos segmentos son impensables que los haga WWE. Y bueno chicos, hasta aquí este vídeo de las 6 cosas que nunca más volverás a ver en WWE. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!